Bien, en esta presentación vamos a ver la alineación y las mediciones de distancias. La alineación lo que busca es generar una línea recta y bueno, la medición de distancias es obtener una medida entre dos puntos. Lo primero que vamos a ver sería medir distancias al terreno con el método sintaclinómetro, que corresponde al ítem 231 de la guía de actividades prácticas. Para iniciar este tema vamos a ver algunos elementos de marcación de líneas que se utilizan. Lo más común, por ejemplo, es tener un jalón, que en este caso es desarmable, pero por lo general también se utilizan los que son enteros, de un solo caño. Lo que tiene el jalón es la característica de tener tramos pintados de color rojo y blanco por lo general, que esos tramos tienen una medida definida, que pueden ser 20 o 25 centímetros, y que sean bien visibles. En realidad la función del jalón es, por un lado, como dije, que sean visibles y por otro lado que sean rectos. Muchas veces se sustituyen por algún elemento que se encuentre en el mismo lote o chacra que se va a medir, que pueden ser tacuaras, cañas, varas rectas, etc. También en topografía se utilizan fichas, que son elementos para ir marcando cuando uno va haciendo tramos de medición. Supongamos que vamos a medir un lado de 100 metros y la cinta que usamos tiene 20 metros, vamos a ir midiendo tramos cortos y una persona que va adelante marca donde terminó su medición y van caminando dos personas, una en cada punta de la cinta. La que viene detrás va levantando estas fichas. Estas fichas no son indispensables, se puede usar cualquier otro elemento que reconozca a la segunda persona, que es el lugar donde terminó la medición de la primera, para que no haya errores. Después están los elementos que son permanentes. Los anteriores son temporales, son los que se utilizan durante la medición. Después están los que están permanentes en el terreno, que son los mojones, que serían las marcas que se dejan en la delimitación de los lotes, que marcan los vértices. Entonces hay distintos, esto es lo que está legalmente permitido, las dimensiones que deben tener para señalizar los lotes. En provincia de Misiones lo más común es encontrar de madera dura de este tipo, que las dimensiones más o menos coinciden en tener 14 por 14 o 15 por 15 centímetros de lado, y deberían tener un metro 20, para tener bastante enterrado, para que no se mueva fácilmente. Pero también se pueden usar perfiles metálicos, se pueden usar caños galvanizados, en este caso es piedra labrada, ahora se están viendo por ahí de hormigón armado. Bueno, la idea es la durabilidad, pero también hay que tener en cuenta que cuando se hacen los loteos hay que transportar todo ese material. Entonces, cuando se hicieron los loteos en la provincia, mayormente se labraba en el mismo lugar el mojón o cerca del lugar, entonces no había que andar transportando tanta carga. Cuando el terreno no permite clavar un mojón, pues supongamos que hay un afloramiento rocoso, o sea, una superficie de piedra maciza que no permite, entonces la norma dispone que uno labre o trabaje una cruz, marque una cruz sobre esa piedra de esta forma. Pero como esto no sería muy visible, o sea, se va a perder fácilmente si se tapa con maleza, hojas o tierra, si hay algo de tierra, entonces sobre esa cruz se hace un montículo de piedra para que se pueda ver desde lejos. Bien, la medición propiamente dicha con el método cinta-clinómetro, el método se le denominó así porque utiliza una cinta métrica, y el clinómetro que vimos en la presentación anterior, que es el dispositivo que mide la inclinación del terreno. En este método lo que nosotros estamos buscando medir es la distancia del terreno y a la vez obtenemos la inclinación del terreno con el clinómetro, lo cual nos permite calcular después nuestra distancia horizontal.
Para poder medir la distancia del terreno, necesitamos una referencia que nos permita saber que donde inició nuestra medición está a la misma altura que donde finalizó nuestra medición. En este caso sería un jalón, pero podría ser cualquier otra referencia que tenga esta altura marcada igual que esta. Y la cinta va más o menos paralela al terreno. Y eso sería la medida que obtiene la cinta. Por ejemplo, en este caso, bueno, utilizó una cinta de 10 metros y fue realizando tramos de 10 metros. Acá lo mismo, esta altura acá es la misma que acá. Se realiza la medición como está la línea verde. Y así sucesivamente. Por lo general, lo que se hace es segmentar este terreno según cómo tenga la curvatura o según el largo de la cinta, pero habría que tener en cuenta la curvatura del terreno para que donde hay un cambio, por ejemplo acá, pongamos un jalón porque venía descendiendo y como que se cambió ahora a empezar después del ascenso. Bien, lo otro que vamos a ver es medir las distancias horizontales directamente con el método cinta plomada. O sea, en este caso ya tendríamos la medición horizontal, o sea, el dato directamente para dibujar un plano. No necesitamos estar convirtiendo una medición de terreno a una medición horizontal si queremos hacer un plano. Recordemos que según la situación para qué es la medición, puede que nos interese la medida de terreno y puede que en otras nos interese la medida horizontal. Como dije recién, para un plano se usa la horizontal, pero si lo que estamos interesados es saber, por ejemplo, cuántos metros de alambre necesitamos para hacer un alambrado, no vamos a interesarnos en la medida horizontal, porque el alambrado no va horizontal, va paralelo al terreno. Lo mismo es si necesitamos saber los metros para, por ejemplo, un asfaltado. El asfalto va a ir sobre el terreno y no horizontal, entonces la distancia en ese caso nos interesa la horizontal. Ahora, si queremos hacer un plano, nos interesa la distancia del terreno. Si queremos hacer un plano, ahí sí nos interesa la distancia horizontal. Bien, para hablar de horizontal tenemos que primero hablar de vertical, porque en realidad la línea que es fácilmente verificable, obtenible, es la vertical, porque se genera con una plomada. Por la fuerza de gravedad hace que el peso que esté suspendido de un hilo va a ir en línea vertical. Entonces, cualquier línea o plano que esté perpendicular o normal, o sea, a 90 grados de esta línea de la plomada, sería una línea o un plano horizontal. Entonces, para saber la horizontal partimos de la vertical que se va a marcar o determinar con una plomada. Entonces, la medida sería, en este caso, no paralela al suelo, o sea, no es que la cinta va a partir de la misma altura del suelo con respecto a donde termina mi medición, sino que va a ser horizontal. La horizontalidad es una condición que normalmente a simple vista no es fácil de determinar. Uno a veces mira en el terreno y piensa que está poniendo horizontal, pero muchas veces parece horizontal y no lo es, porque hay efectos, por ejemplo, cómo crece la vegetación, no siempre está vertical, depende cómo entra la luz, va a tener una inclinación y engañan a la vista, el propio desnivel del terreno hace que la vista sea engañada. Entonces, no hay que considerar la horizontal solamente porque a uno le parece que está horizontal, sino hay que usar algún elemento que en este caso, en este método, el elemento es la plomada. Ese nos va a dar la vertical y nosotros lo que necesitamos es poner nuestra cinta a 90 grados. ¿Cómo hacemos para poner nuestra cinta a 90 grados? Es lo que ya vimos para determinar pendiente con cinta. Lo que hacemos es subir y bajar nuestra cinta con respecto a la línea de la plomada o podemos
reemplazar la plomada por un jalón, el que ya lo hayamos colocado perfectamente vertical usando la plomada. O sea, usamos la plomada para poner vertical el jalón y luego ya no necesitamos la plomada. Pero bueno, sea el jalón o sea la plomada, va a ser nuestra línea vertical. Si subimos y bajamos la cinta, la menor medida que vamos a obtener va a corresponder a nuestra medida horizontal. Si nosotros movemos hacia acá va a ir aumentando el valor y hacia acá va a ir aumentando el valor. Entonces cuando subimos, bajamos, vamos, vemos hasta que vemos que el menor dato en la menor medida que tenemos, bueno, esa se registra como medida horizontal. Entonces también se mide por tramo, por la longitud que tiene la cinta, más aún en el método si usemos la cinta muy larga se dificulta mucho a trabajar por el propio peso de la cinta, tiende a pandearse o a formar una panza, digamos, en la cinta y complica la medición, entonces se va haciendo tramos cortos. Además, si hay mucha pendiente, lo que va a pasar es que esta punta de la cinta va a quedar muy alta y la persona no va a poder hacer el movimiento ascendente y descendente para obtener la medida. Entonces, se mide de esta forma, todos los tramos horizontales. Bien, ahora lo que vamos a ver es el replanteo. Replanteo es cuando vamos a marcar un límite o una línea que no existe en el terreno, o sea que no tiene mojones, no tiene ni un tejido alambrado, no hay algo en el terreno materializado que nos permita saber dónde va. Todo lo que habíamos visto hasta ahora, todos estos datos de mediciones son levantamientos. O sea, el levantamiento es cuando obtengo datos del terreno, de algo que existe físicamente marcado en el terreno, para después hacer un plano, por ejemplo, o para conocer sus datos. Y replanteo es cuando tengo el plano o tengo datos en una tabla y voy al terreno a marcar esos datos. En el replanteo normalmente hay que partir de algún punto conocido o algún punto indicado por alguna persona adecuada. Por ejemplo, si un veterinario diseñó un sistema de corrales de encierre, el propio veterinario puede decir dónde va a situar el primer punto y a partir de ahí sería el replanteo en base al plano. A partir de ese primer punto, la persona va a tener un dato de azimut, que sería el ángulo desde el norte. Entonces, con la brújula, una persona va a indicar a otra que se desplace hasta que en la brújula ve que la marca, el jalón que tiene la otra persona coincide con la línea. Entonces ahí ya tendría la línea, la dirección de la línea definida. Después le falta medir con la cinta la distancia hasta llegar a la medida que dice su plano o el dato que tenga que tiene que tener ese lado. Entonces, habiendo cumplido esos dos pasos de definir el ángulo del azimut en el que va la línea y de medir la distancia, tendría ya marcado en terreno la línea correspondiente. Normalmente se marca cuando la línea es muy larga, no se puede hacer en una sola medición, entonces con la brújula se determina un punto que va a marcar la dirección, pero después se van midiendo distintos tramos. Normalmente el primer paso se hace con ayudante, aunque se puede hacer solo, y después se puede prolongar una sola persona. O sea, si ya tengo dos puntos, yo simplemente voy desplazándome y cuando veo que el jalón que yo tengo en la mano coincide con los otros dos, o sea, que este jalón directamente quedan ocultos detrás de este, quiere decir que estoy en la misma línea y puedo ir prolongando esa línea todos los metros que necesite según lo que me dice el dato que tengo. Entonces voy marcando, midiendo y prolongando hasta que llegue a la medida que necesito. Cuando el terreno es irregular, vamos a necesitar tener más próximos esas marcas o jalones, porque si no, no voy a poder visualizar. Por ejemplo, yo no podría visualizar desde este jalón este otro que está del otro lado porque esta loma me lo impide. Y yo siempre necesito visualizar dos jalones para marcar el tercero. Si yo no ponía este y ponía solamente este, cuando quería poner este no iba a ver el primero y no iba a poder alinear. Entonces necesito reducir las distancias para poder ir alineando siempre viendo dos jalones.
La otra situación que vamos a ver es un replanteo, pero cuando contamos con un obstáculo, o también podría ser un levantamiento cuando uno cuenta con un obstáculo, o sea, algo que impide desplazarse por la línea que se va a medir o plantear. Las situaciones pueden ser diversas, o sea, como en esta situación, en la línea B hay un obstáculo que sería un cerco verde que acompaña la línea. En ''ese caso, la manera de medir normalmente es una línea paralela, o sea, medimos que acá entre A y A' haya una distancia igual que entre B y B' y medimos esa línea. Entonces esta línea tendría el mismo azimut y tendría la misma distancia que AB. Después otras situaciones cuando un objeto no es tan paralelo a la línea, sino que se interpone en forma más amplia, podemos trazar un desplazamiento midiendo ángulos de 90 grados en todos los ángulos, lo cual nos daría una situación que en realidad también es una paralela, solo que estamos desplazando mayor distancia, por lo tanto la medición de ángulos tiene que ser bien planteada para no generar un error grande, y tenemos que considerar que nosotros nos alejamos de la línea. Si esta línea azul no está marcada, materializada en el terreno, tenemos que saber en qué momento vamos a llegar de nuevo a esa línea para volver a medir 90 grados y continuar. Entonces lo que tenemos que medir es D a D', nos desplazamos y E' va a ser igual que D', o sea, la medida que nos desplazamos acá va a ser la que vamos a volver acá. Y la parte que no pudimos medir, que es DE, va a tener las mismas características que D'E', o sea, la misma distancia y el mismo azimut, aunque en este caso no nos importaría el azimut porque el azimut ya lo vamos a obtener en este primer tramo. Y luego acá continuaríamos la medición. Y después sumaríamos este tramo y este tramo. La otra forma de evadir esa situación es formando un triángulo equilátero. O sea, si yo hago un ángulo de 120 grados con respecto a la línea, voy a estar, y volviendo después con un ángulo de 60, voy a estar formando un triángulo equilátero. O sea, que quiere decir que los tres lados van a tener las mismas medidas. En este caso, solo la medida, porque el azimut de estos dos lados claramente no tiene nada que ver con la línea BC que veníamos midiendo. Pero ya si trazamos este triángulo, la medida que querramos acá, al trazar de nuevo este ángulo, va a volver a ser la misma medida y a su vez va a ser la misma medida que nos está faltando acá, DF, y el azimut ya lo tenemos en este sector, que lo usamos para continuar acá, o también medir nuevamente un ángulo de 120 grados acá y luego continuar la medición hasta llegar a la medida que necesitamos. Serían formas de evadir un obstáculo según la forma que tenga y el tamaño que tenga. Bien, acá queda un ejercicio para que repasen. Es una medición con método cinta-clinómetro, o sea, hasta la medida de la cinta, que de forma paralela al terreno. Y está la medida del clinómetro, el ángulo que midió el clinómetro. Y lo que se quiere saber es cuál es la distancia que debo representar en un plano desde este jalón hasta este otro jalón. O sea, estos cuatro tramos que se midieron están medidos en distancia de terreno, pero para registrarlo en un plano tengo que tener distancia horizontal, o sea que voy a tener que convertir los cuatro, cada uno a distancia horizontal, luego sumarlos. Ese es el ejercicio que les queda.